Y vamos entonces a la palabra de Dios. Quiero que nos pongamos de pie, vamos a leer el texto primero y luego entonces voy a compartir, no sé si brevemente, pero voy a compartir lo que Dios me ha dado. Y miren, yo he sido muy disciplinado en días de comunión, de preparar mensajes que sean breves para respetar el tiempo, pero hoy yo quiero que me den libertad porque tengo un tema que es muy importante para tu vida. Se llama pequeños pasos de fe. Pequeños pasos de fe. Y quiero que leamos en Mateo 14, 22 al 33. Voy a leer en Reina Valera 60. Si puedes acompañarme, tienes tu Biblia o puedes leer en la pantalla. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. ¿A cuál multitud? Había pasado la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea que no solamente había allí una gran multitud, sino que era una multitud que estaba maravillada de lo que era el poder que operaba en Jesús. Y él estaba despidiendo a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Es bueno entender esto, ¿verdad? Porque él mandó los discípulos, despidió una multitud tan grande y luego se fue a orar. Pasó tiempo. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esos son las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pueden sentarse. Esta es la palabra del Señor, que ya está bendecida porque de sus labios solo sale bendición. Muchas veces, amados hermanos, hemos escuchado hablar de Pedro como un hombre de poca fe. Y sustentamos eso en las propias palabras de Jesús que leímos en este pasaje. Y nosotros hasta lo cantamos. Yo no sé, los que son más viejos aquí que recordarán un corito que decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Pero quiero en esta mañana confrontarte un poco con la realidad que ante una situación en la que ellos se veían involucrados, solo desde la perspectiva de Jesús, o sea, solamente si usted es Jesús, se le puede llamar a Pedro hombre de poca fe. Solamente si usted es
es Jesús, puede, mirando la reacción de Pedro, llamarle hombre de poca fe. Es decir, Jesús sí podía llamarle así. Pero quizás tú y yo deberíamos pensarlo un poquito. Porque para nosotros, hombres como Pedro, en situaciones como la que él enfrentó con los vientos en contra, dar los pasos, los pequeños pasos de fe que él pudo dar, resulta algo que lo levanta y lo hace a nuestros ojos no solamente un héroe de la fe, sino un hombre que personifica la fe. Usted dirá, pero ¿y cómo así, pastor? ¿Usted está entrando en contradicción con lo que Jesús dijo? No, Jesús sí lo podía decir. Ahora yo les pregunto a ustedes, además de Jesús, ¿quién es el único otro hombre que la Biblia registra que caminó sobre las aguas? Porque el pueblo de Israel pasó y cruzó el Mar Rojo, pero que se había abierto en dos. Ellos cruzaron en seco. El pueblo de Israel atravesó el Jordán, pero lo atravesó en seco. Primero dieron pequeños pasos de fe y fueron entrando a los pies, y el río entonces respondió, se activó la fe. Pero saben, el único otro hombre que ha podido, un milagro que aquí tenemos profesores de física y todo, que resulta en lo racional imposible, por eso es un milagro. Un milagro es aquello que a través del poder de Dios hace posible lo imposible. Y el único otro hombre, además de Jesús, que caminó, Jesús los alcanzó en alta mar, caminando sobre el agua. Y el único otro hombre que, basado en la fe, dijo, si tú eres mi Señor, di que yo vaya a ti. Y cuando Jesús le dijo, ven, él fue y caminó pequeños pasos de fe sobre el agua. Pensando en eso, recuerdo que en el año 1969, yo no estaba, lo leí en la historia, ¿verdad? Faltaban muchos años para yo nacer. No se rían, que es cierto. Muchos años. Al descender del módulo lunar, el primer hombre que puso un pie sobre la luna, su pie izquierdo, el astronauta llamado Neil Armstrong, pronunció una de las frases más famosas de la historia de la humanidad, frase que fue preparada, frase que fue ensayada. Incluso hubo una letra que iba en la frase que a él, en la emoción del momento, se le olvidó pronunciar y quedó mucho mejor la frase. Que la NASA tenía conocimiento de que él iba a hablar esa frase y que representaba una década de esfuerzo, representaba la culminación del alcance de la tecnología del ser humano en esa época, que representaba llegar a la meta que se habían propuesto, que dijo, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Voy a repetir, para que veamos que a veces pequeños pasos representa el alcance de grandes bendiciones. Neil Armstrong, al posar su pie en la luna, dijo, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero saben, esa frase, dije, una de las más famosas de la historia de la humanidad, no cobra todo el sentido que tiene en términos de realización. Usted no visualiza qué tan grande era ese paso para la humanidad, a la vez que Neil Armstrong daba un pequeño paso hacia adelante, hasta que usted escucha
la primera frase que expresó el segundo hombre que pisó la luna, que acompañaba a Neil Armstrong, y de 3 que llegaron a la superficie, ¿verdad?, de la luna, fueron 2 solo los que bajaron, porque en el módulo lunar solo 2 cabían. Ese hombre tenía por apodo Buzz, se llamaba Edwin Aldrin, Buzz Aldrin, conocido por todos. Cuando Buzz Aldrin se vio allí, dijo: hermosa vista, magnífica desolación. Hermosa vista, magnífica desolación. Al ver la inmensidad de la nada, al ver la Tierra, nuestro gran planeta, nuestro hogar, como solo una canica. ¿Saben lo que es una canica de juegos, verdad? Verla del tamaño de una canica, entender lo peligroso de ese pequeño paso en medio de la nada, la incertidumbre que rodeaba sus vidas en ese instante. Ellos no sabían si la atmósfera lunar, pese a todos los cálculos que la NASA había hecho, al ellos posar su pie, iba a implosionar o iban a explotar. La incertidumbre sobre la que pendía sus vidas en ese instante hacía que cobrara sentido y que se entendiera la importancia del pequeño paso que ellos darían y que se apreciara en su justa dimensión. ¿Por qué traigo esta cita? Porque si analizamos el texto que leímos hace un rato, entenderemos mejor lo que se necesita a veces para dar pequeños pasos de fe. La Biblia no registra cuántos pasos Pedro dio y caminó sobre las aguas, solamente que se dio la oportunidad, movido por la fe, en que ese que estaba ahí era su Señor, y le dijo: si tú dices que yo vaya, yo voy. Y Jesús le dijo: ven, y él se bajó de la barca. Hermano, ¿alguno de ustedes ha estado en alta mar? Ustedes saben que mientras más profundo es el agua, más oscura. Súmele a eso que sea de noche. Y usted que está en la barca, que se supone que es el lugar seguro, y ustedes están todos muertos de miedo porque el viento es en contra y parece que vamos a zozobrar. Las olas mueven la barca de un lado a otro. Y de buena primera, usted ve que este hombre sale a dar paso. Miren, yo no sé si fueron 1, 2, 3. Si fueron pequeñitos, porque mire, cuando uno está asustado, uno camina chiquito. Usted, cuando usted está contento, usted hace una zancada así. Pero cuando usted está asustado, no importa qué tantos o qué tan pequeños hayan sido los pasos, lo que estoy seguro es que se necesitó valentía en medio de la nada, en esa gran desolación, en medio del mar, para él dar esos pequeños pasos de fe. Y lo que yo quisiera es que nosotros aprendamos que si aún con una pequeña fe como un grano de mostaza, nosotros nos acercamos en medio de situaciones apremiantes a nuestro Dios, al igual que Pedro, tú y yo podremos caminar sobre las aguas, podremos romper lo natural y andar en lo sobrenatural. ¿O acaso el principio de Arquímedes no aplicaba? Saben, las leyes naturales tienen que someterse cuando el hacedor de cada una de esas leyes da la orden. Cuando él dice detente, la atmósfera tiene que responder. O no es la fuerza de la gravedad lo que nos sostiene a nosotros aquí, pero un día, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, nuestro Señor descenderá del cielo y dará una orden, y estos cuerpos serán levantados y les recibiremos en las nubes.
¡Ay, cuánta física! Ahí sí usted podrá decir, tú ves, por eso me quemé en física, porque yo estaba destinado para ir por encima de ella. Si tenemos fe como un grano de mostaza, pequeños pasos de fe, podremos caminar sobre las aguas. Y yo creo que aquí hay gente que está enfrentando en esta hora olas y vientos contrarios y que necesita poner su fe en el Señor para caminar sobre las aguas. Y por eso yo quiero 4 puntos que veamos hoy. El primer punto que sacamos de este texto que leímos en esta mañana es que la desolación es un terreno fértil para ejercitar nuestra fe. Voy a repetirlo porque a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos en medio de la nada. Pero por eso traje la cita de los astronautas, porque para ellos estar en medio de esa nada lo significaba todo. La desolación es un terreno fértil para ejercitar la fe. Los discípulos estaban solos, estaban en el medio del mar. La barca era azotada por las olas. Todo lo que estoy diciendo lo leí en el texto. Estaba azotada por las olas. El viento era contrario y ellos naturalmente tuvieron miedo. Hermanos, no es pecado sentir miedo, es lo natural. Ahora el punto es que tú y yo hemos sido llamados a no quedarnos en lo natural y a vivir sostenidos como viendo al invisible, vivir en lo sobrenatural de Dios. Yo no sé qué situaciones tú estás atravesando ahora. Yo no sé qué te hace sentir solo. No sé qué tanto se está moviendo de un lado a otro tu mundo. ¿Te pareciera que tu mundo se va a poner de cabezas? ¿Que tu mundo se va a voltear? No sé ahora en lo natural qué tanto miedo sientas. ¿Qué tanto miedo tienes ahora? Yo estaría igual, porque la incertidumbre que todo esto te produce hace que en lo natural aflore el temor, pero en esta hora busca ver a Jesús. No te dejes confundir buscando fantasmas en tu vida. Trata de escuchar la voz de Jesús que te dice. Y ese es el segundo punto. Jesús te dice: tened ánimo, yo soy. No temáis. Tened ánimo. Yo soy. ¿Dijo su nombre? Yo soy. No temas. A la 4ª vigilia de la noche, 3 de la mañana, cuando todo parece tornarse más oscuro, en el momento preciso, cuando ya parece que no se puede tornar más gris, el Señor actúa de manera milagrosa, llega a tiempo, andando sobre el mar si es necesario, y te dice: yo soy, yo estoy aquí, no es el final, levántate, cobra ánimo, porque el que te sostiene llegó. El que hace que permanezcas de pie está aquí y está lleno de poder. Poderoso es su nombre y está aquí en el momento preciso. Él no llega tarde. Número 1, la desolación es un terreno fértil para ejercer la fe. Número 2, Jesús te dice: tened ánimo,
yo soy, no temáis. Número 3, me sorprende que nosotros juzguemos tanto a Pedro y no nos hayamos dado cuenta del compromiso que Pedro hizo ahí. ¿Saben? Si yo voy a recrear esa historia y me toca ser Pedro, yo le digo: Jesús, ven, sácame de esta. Si eres tú, ven, búscame a la barca donde yo estoy tranquilo y sácame de esta. Pero ¿saben lo que le dijo Pedro? Señor, si eres tú, envíame a mí, mándame a mí. Pocas veces notamos esto. Pedro pudo buscar la comodidad, pero parece que ya Pedro conocía la manera de actuar de Jesús. Lo había visto obrar milagros. Y le dijo: si tú eres que estás conmigo, envíame a lo incierto. Manda que yo haga algo imposible en tu nombre. Y Jesús le dijo: ven. Jesús le dijo: ponte en acción. Jesús no está ahí para compadecerte, decirte: ay, sí, el pobre, no, que tú estás tan mal, ven, cuchi, cuchi. No, Él te dice: cobra ánimo, levántate porque yo estoy aquí. Y entonces Pedro dijo: pues si eres tú, mándame que yo haré. Y el Señor le dice: ve. El Señor te está diciendo: ve, no te quedes sentado. El enemigo quiere detener la obra de Dios en tu vida. El enemigo quiere que tú te quedes autocompadeciéndote de ti mismo y diciendo: ¿por qué esto nada más me pasa a mí? Porque tanta gente mala en el mundo y yo que soy bueno, que no eres bueno nada, pero tú dices: yo que soy bueno, me pasan estas cosas a mí. Mientras Pedro dijo: si eres tú que estás aquí, si eres tú, mándame a mí, a lo imposible y a lo incierto, que en tu nombre yo lo haré. Y Jesús le dijo: ven, camina sobre las aguas. El Señor sabía que por su palabra, que por su mandato, Pedro podría hacer cosas imposibles. Hermano, miren, con lo que el Señor amaba a sus discípulos, no le iba a decir a Pedro: ven, para que se ahogara. Si Él le dijo: ven, era porque sabía que con los pequeños pasos de fe, con la fe así como la tenía Pedro, de ese tamañito, iba a ser suficiente en el nombre de Jesús a caminar sobre las aguas. El Señor te está diciendo: ven, muévete. No, si tú crees que el milagro es venir aquí, ay, que vengan y me traigan. Hay gente que ni siquiera quieren venir a la iglesia. No, que vengan a orar por mí aquí. Quieren que le lleven el milagro en delivery. El Señor le dijo a Pedro: ven, camina sobre las aguas, ejercita la fe que has aprendido y que has visto. Y lo número 4, último punto, es que Jesús en medio del fuerte viento sigue siendo Dios. Este es mi punto favorito. Sí, porque qué bueno es que la desolación es un terreno fértil, pero nosotros oramos: en medio de la prueba te adoro, Señor, pero si es posible, pasa de mí la prueba. Ay, qué bonito es que Jesús te diga: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y yo: sí, pero y qué bueno es decir: Señor, envíame a mí en medio de la situación, a lo incierto, a lo imposible. Pero saben, todo eso cobra sentido. Y todo eso es real en nuestra vida y podemos vivirlo porque existe el cuarto punto. El cuarto punto es que aún en medio del fuerte viento, Jesús sigue siendo Dios. Pedro dio sus pasos, pequeños pasos de fe, pero comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque retiró la mirada de Jesús y la puso en lo fuerte del viento. Pero saben, fue muy inteligente. Una vez más digo, nosotros predicamos esto y juzgamos a Pedro,
Pero él inmediatamente se dio cuenta de su error. Dijo, quité la mirada del que podía salvarme. ¿Y a quién él clamó? ¡Ay, qué viento más fuerte! Eso fue lo que él clamó. Quitó la mirada de los vientos de nuevo. Y dice aquí que clamó a fuerte voz, Jesús, sálvame. Y dice que el Señor extendió su mano. Procura que el Señor extienda su mano hacia ti. Tú puedes clamar de tal manera que provoque que Dios extienda su mano. Clama, déjame ver un ensayo. ¿Cómo tú clamarías para que provoque eso? No, eso está muy flojo. Yo me voy a sentar y no voy a predicar hasta que usted no provoque que la mano de Dios se extienda. Así es que usted clama. Es cuando su vida depende de eso. Clamó de tal manera, Señor Jesús, sálvame. Oh, pero es cuestión de vida o muerte. Jesús, sálvame. No. Clamó y provocó que Jesús extendiera su mano y lo sostuvo. Dice ahí Reina Valera, asió, y nosotros no usamos casi ese verbo, pero miren, se le reguindó. Y lo sostuvo y lo llevó a la barca. Pero allí no terminó. Cuando dice aquí que cuando subieron a la barca, llegó la paz. Llegó Jesús, llegó la paz, porque Él es el príncipe de la paz. Y en medio de esa paz, todos reconocieron y le adoraron. Y dijeron, ciertamente tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo le quiero preguntar a ustedes, esos discípulos habían estado horas antes en la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres o niños. ¿Había duda todavía que Él era el Hijo de Dios? Gracias, pastor. A eso iba. A decir, es que así somos. Que Dios hace un milagro portentoso, no otro día, no, hoy. Y ahorita cuando viene otra adversidad, inmediatamente se nos olvida quién hace unas horas atrás realizó un milagro portentoso en nosotros. Y usted dirá, pastor, pero que nosotros estamos llamados a vivir de gloria en gloria. Y yo lo que voy es de problema en problema. ¿Y qué le dijeron a Jesús un día que le presentaron uno que era ciego de nacimiento? Y le dijeron, ¿y este? Porque en la mente religiosa, ¿por quién? ¿Por el pecado de su padre o por el de él? Y Jesús le dijo, porque esta es una oportunidad para que el Hijo de Dios se glorifique. Si tú estás caminando de problema en problema, es porque Dios te va a llevar de gloria en gloria en gloria. Nosotros le vamos a pedir, Señor, que pasen los quebrantos ya, ¿verdad? Pero gloria a Dios, que en medio de las situaciones adversas, Jesús sigue siendo Dios. Ellos reconocieron eso y le adoraron. Y mientras los músicos suben, yo quiero terminar como resumiendo todo lo que he hablado. Que yo creo que se hace hoy necesario que esta palabra la pongamos en acción. Gente aquí que está casi sin fe, porque los golpes han sido muy fuertes. Tiene que empezar a dar pequeños pasos de fe. Usted dirá, pero si usted dijo que estoy sin fe, ¿cómo voy a dar pequeños pasos de fe? Como aquel hombre que vino delante de Jesús y le dijo, yo creo, ayuda mi incredulidad. Ponte sobre tus pies para resumir esto, que se te quede grabado. Yo no sé, yo de pie proceso más. Quizá porque quiero que acaben para sentarme, pero ponte sobre tus pies. Y como tu pastor te digo, mi oración en esta mañana es
que muchos de los que estamos aquí cambiemos nuestra cosmovisión de las situaciones que nos ha tocado enfrentar. Y que en vez de sentir autocompasión en medio de esta desolación, busquemos ver a Jesús. Que en medio del desánimo cobremos fuerzas al oír su voz decir: yo soy, no temas. Personas que no cuestionarán por qué le pasó esto a ellos, sino que le dirán: si tú estás conmigo, mándame y yo atravesaré esta situación en tu nombre. Personas que reconocen y saben que Él es Dios y que con Él nuestra barca siempre estará segura y en ella tendremos paz, aún en medio de las más difíciles de las tormentas. Y allí, en su presencia, le adoraremos. Empieza hoy un pequeño paso para ti, un pequeño paso de fe, un gran paso para alcanzar la bendición que Dios te ha prometido.